Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí esta tarde en la conferencia sobre música árabe que pertenece al ciclo de actividades que estamos organizando en esta Semana de las Músicas Árabes. Pues con esta ocasión tenemos la suerte de contar con la presencia de Luis Delgado, que ayer y antes de ayer impartió un taller de música andalusí y que esta tarde nos acompañará en este recorrido a través de la música árabe. Pues Luis es un músico especializado en música andalusí y medieval principalmente, y es autor de numerosas bandas sonoras, tanto de cine como de documentales, de obras de teatro, y ha editado una treintena de discos en solitario, colaborado en más de un centenar, y ha realizado además frecuentes conciertos tanto en España como en el extranjero. Tiene también una labor de investigación que se materializa en congresos y conferencias como la de esta tarde y en el Museo de la Música que dirige en Ureña y que muestra parte de su colección de más de 1200 instrumentos de música de todo el mundo. Pues su trabajo ha sido reconocido con diferentes galardones y nominaciones, y destacan entre ellos pues el Premio de la Academia de las Ciencias y de las Artes de la Música, el Premio Trovador de Alcañiz a las Artes Musicales y el Premio Max de Teatro a la Mejor Música para Espectáculo Escénico. Pues como decía, esta tarde nos acompañará en un recorrido a través de la historia, de los estilos y de los representantes más emblemáticos del universo musical que la cultura árabe ha generado a lo largo de los siglos. Así que, Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Yo creo que es de obligado cumplimiento comenzar con las palabras de agradecimiento lógicas a las entidades y a las personas que nos permiten a todos, a vosotros y a mí, reunirnos en este encuentro para hablar sobre la música. Se trata, por supuesto, de Casa Árabe, de su directora Gemma Martín Muñoz, y a Mira Kedir, que con su entusiasmo al organizar el proyecto facilita muchísimo toda la gestión. En estos tiempos en los que las constantes amenazas nos presionan y nos invitan a la desconfianza, yo creo que el arte nos reconforta y nos enseña lo mejor de cada cultura. Hace muy pocos días, en una visita de un acordeonista argentino, Quique Sosa, un acordeonista, un virtuoso, me hablaba de la crisis argentina y me decía, no te puedes ni imaginar la eclosión artística que hubo en Argentina cuando la gente se refugió en el arte de una forma absolutamente violenta, digamos, ¿no? Por eso estas iniciativas son todavía más bienvenidas en estos momentos y es una maravilla poder disfrutar de esta posibilidad y de este entorno que nos brinda Casa Árabe. Les doy las gracias. Antes de comenzar, me gustaría adelantaros que vamos a entrar, como sabéis, en una materia compleja, casi inabarcable, llena de matices y de datos apasionantes. Es una aventura, es un viaje a través del tiempo y del mapa de la mano de la música, que es ese elemento que nunca falla a la hora de comunicar las sensaciones del intérprete al público, ¿no? Por encima de lenguajes, por encima de todo, ¿no? La música es un lenguaje poco menos que universal. Estamos viviendo en un momento innovador en la comunicación y en el saber, en el que claramente tenemos que distinguir la información del conocimiento. En esta conferencia me gustaría lograr excitar y satisfacer vuestra curiosidad más que abrumaros con datos, aunque estos y las fechas tampoco faltarán porque son imprescindibles. Pero lo que sí es cierto es que la información está en los medios. Es muy rara la ocasión en que no entramos en Internet y no encontramos información sobre un tema. Yo muchas veces digo que si das con el codo así en el teclado y lo pones en Google, siempre sale alguna página. Pongas lo que pongas, siempre sale alguna página, ¿no? Lo que no está tan fácil de hallar, digamos, es el conocimiento. Y a este no se accede a través de una simple consulta. Al conocimiento se accede solamente a través de la experiencia vivida y, sobre todo, de la curiosidad satisfecha. Rara vez hay conocimiento si no hay curiosidad previa, ¿no? En definitiva, vamos a tratar de la materia de la vivencia personal, ¿no? Es importante, creo que lo más importante es la curiosidad. Ella es la chispa que enciende el motor y la que probablemente nos ha traído aquí, tanto a vosotros como a mí.
y es la que más satisfacciones nos ofrece, porque no hay mayor placer que el de la curiosidad satisfecha, ¿no? Por ello, y para que todos tengáis a mano la información esencial, yo voy a comenzar por donde casi todo el mundo acaba, que es por una bibliografía. La mayoría de los elementos que vamos a manejar se tratan en los libros que veis aquí anotados. Hay distintos libros, pues Cherki Salah, de música marroquí, Chotin, Alexis Chotin, pero vamos, yo, por dar una pequeña orientación de esta lista, que es muy interesante, os anotaría solamente 2 libros. Si queréis una síntesis breve y muy legible, hay que acudir sin duda a Habib Hassan Touma en su libro La música de los árabes, de editorial Al Puerto, que está editado en 1998 y que está en las tiendas, es relativamente fácil de encontrar y está redactado en un lenguaje bastante accesible. Por otra parte, si queréis aventuraros a un viaje al pasado, es muy interesante leer La música árabe y su influencia en la española, del siempre polémico y fascinante Julián Rivera Tárrago, que le tenéis ahí también, que reeditó hace poco la editorial Pretextos en 1985 sobre la edición original de 1927. Una vez establecidas estas fuentes muy básicas, podemos comenzar diciendo que el término de música árabe es tan amplio y tan ambiguo como el de música europea o música occidental, o incluso si dijéramos música española. Si alguien nos pregunta qué es la música española, dices, bueno, pero un momento, ¿la música española cuál? ¿A qué te refieres? ¿La música tradicional, la música clásica, la música moderna, el pop, las canciones? ¿De qué estamos hablando, no? El término música árabe para nosotros parece que engloba algo, pero generalmente no sabemos qué es lo que engloba, ¿no? Es un término tan amplio como otro, que es el del mundo árabe. ¿Qué es el mundo árabe, no? Bueno, pues ambos son términos que abarcan un abanico de culturas que por lo general pertenecen a regiones con una importante presencia de la religión musulmana. Estas se extienden del norte a sur y de este a oeste, tal y como podemos ver en este mapa, que obviamente no contempla las pequeñas comunidades que están dispersas en otros países. En verde claro están las áreas sunitas y en verde oscuro las chiitas. Pero, sin embargo, en nuestro concepto colectivo, por música árabe entendemos aquella que proviene de una amplia región de Oriente Medio, incluido el creciente fértil, que es el término que mencionaba el señor Ibrahim y sus flores del Corán, que presentaba un amplio campo de características específicas en cuanto a ritmos y modos musicales comunes, ¿no? Dentro de esta consideración aparecen con gran influencia las músicas originarias de Egipto, de Siria, de la península arábiga, etc., ¿no? Yo voy a hacer un pequeño recorrido histórico partiendo de la referencia geográfica de la península arábiga, ya que allí fueron los inicios tanto religiosos como culturales y también los musicales, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve reflexión sobre un tópico habitual acerca del rechazo y aceptación de la música en la religión islámica. Desde tiempos remotos ha habido posturas encontradas. Curiosamente, tal y como recoge el sabio Abu Hamid al-Ghazali en el siglo XI, dice textualmente que con rara unanimidad y cada uno en su tiempo, los fundadores de los 4 ritos ortodoxos sunís, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal y al-Shafi'i, reprobaron la música y el canto tildándolo de juego indigno de hombres religiosos y formales. Sin embargo, a lo largo de la historia, numerosos místicos, por poner uno muy conocido, Meulana, del siglo XIII, no solo aceptan la música, sino que la incluyen entre los caminos de acercamiento a la verdad, de acercamiento a Dios. Esta polémica llega hasta nuestros días cuando de un lado conocemos las prohibiciones del fundamentalismo y de otro, por poner solo un ejemplo, tenemos las cofradías religiosas sufís que en el Magreb y en muchos puntos del orbe musulmán mantienen los ritmos musicales de forma fiel y permanente, tanto cofradías femeninas como masculinas, como vamos a ver más adelante. Existe un breve relato de la cantante histórica Shamila que me gustaría leeros. Lo traduce Julián Rivera en 1924 del Kitab al-Ghani, el libro de las canciones de Al-Isfahani, que está escrito a caballo entre los siglos IX y X. Decía
siempre pongo esta imagen porque me parece que retrata lo que podíamos imaginar, cómo sucedió este relato, ¿no? Dice un día Shamila, siendo ya liberta, sentóse en un sillón de su casa e invitó a todos los que pasaban, diciéndoles que podían entrar a oírla. La casa se llenó hasta las azoteas. Mientras la gente acudía, sus esclavas, ataviadas con mandiles, sirvieron bebidas a toda la concurrencia. Cuando en la casa ya no cabía nadie más, dijo Shamila a los presentes que tenía el propósito fundado en escrúpulos religiosos de abandonar el canto. Había tenido una pesadilla, un sueño que la había amedrentado. La gente al oírla manifestóse dividida en varios pareceres, hasta que se levantó un anciano alfaquí y declaró que el canto era un placer muy lícito y que eran unos estúpidos ignorantes los que decían que el cantar fuese pecado. Cantó entonces Shamila y al acabar, a voz en grito aplaudieron todos los presentes, dando gracias a Dios de que a la comunidad musulmana no se la hubiera privado de su canto. Esto lo recogía, como os digo, al-Isfahani en el libro de las canciones. Como vemos, la duda y la polémica siempre estuvieron vivas desde tiempos remotos hasta nuestros días. Pero vamos a ver cuáles son los registros que nos llegan de las primeras manifestaciones musicales de la península arábiga. Para ello vamos a retroceder un poco más hasta el siglo VI, y en esta época la vida musical de las pequeñas ciudades giraba en torno de la figura de la caína. Se trataba de unas damas adiestradas en los placeres y en las artes, similares en su propósito, guardando las lógicas diferencias a las geishas orientales. Estas cortesanas, cuyo nombre, debido a su raíz semántica, podría significar las herreras o las forjadoras, reunían varias artes en su persona, entre ellas las musicales, que incluían el canto, y con frecuencia se establecían cerca de los zocos y mercados, sirviendo en sus residencias de lugar de encuentro entre comerciantes, que celebraban allí los alboroques del cierre de sus tratos con veladas placenteras. Todo lo que sabemos es teórico, pero los escritos nos indican que la caína en lo musical cultivaba principalmente dos estilos básicos: el sinat, que era un estilo de carácter serio y con largos poemas muy desarrollados literaria y musicalmente, y el hasaj, algo más desenfadado en los contenidos y más sencillo y breve en los desarrollos musicales y líricos. Para ambos se servían de instrumentos con nombres hoy prácticamente desconocidos, como el muwatar o el sang, cuyas descripciones invitan a pensar en formas relacionadas con el oud actual, y tampoco faltaban los aerófonos como el mizmar o los membranófonos de percusión como el daf. Estas cantoras denominaban la lengua árabe a la perfección, la poesía, y entre ellas se daba una élite formada por las que estaban al servicio de una sola casa. Así vivían en su palacio y se ocupaban de amenizar reuniones y veladas con su canto, poniendo música a los poemas favoritos de sus patrones. Las Kainat también acompañaban a los ejércitos en sus campañas, alentando a los soldados con interpretaciones épicas que ensalzaban el valor, denominadas con el mismo nombre que uno de los 15 metros existentes en la poesía árabe, el rayaz. Con ellas acompañaban a los heridos y a los ritos funerarios con sus elegías. La figura de estas cortesanas gozó de una enorme popularidad y prestigio que llega hasta nuestros días, como lo prueban las numerosas citas existentes en textos poéticos y musicales. De ellas han quedado nombres en la historia de las ciudades de Medina, La Meca o Hadramaut en Yemen. Dejemos que pasados varios siglos algunos de ellos nos regalen el oído. Esos nombres eran Garada, Ahad, Mulaika, Bint Asfar, Huraira y un largo etcétera. En la actualidad, las cantantes Nasiha Meftah, Laila Messian y Anisa Rouache han llevado a los escenarios un espectáculo con el nombre solo de Caína, homenajeando a esta figura tan apegada a los inicios de la tradición musical árabe. Hablábamos antes de los estilos que las cantoras utilizaban, ligados a los asentamientos rurales y a la población sedentaria. Todos ellos se englobaban en un estilo llamado Aj al-Hadar. Pero de otro lado estaba el canto de los beduinos nómadas. Habib Hassan Tuma, en su imprescindible libro La música de los árabes, que os citaba antes, anota que este canto de carácter sencillo se dividía a su vez en dos estilos. De un lado el hudda, asociado a los camelleros, basado, dicen, rítmicamente en el paso de las monturas. Decían que
había que cantar al camello, porque en los momentos de agotamiento, si el camello seguía oyendo el canto del beduino, continuaba caminando, ¿no? No debe estar muy lejos de la realidad, porque todas las canciones de trabajo que se hacen con animales, las norias, las siegas, las canciones de arado, todas se hacen cantando con los animales, ¿no? Siempre parece que les ayuda, ¿no? Había otro estilo que se llamaba el nasp, más asociado a los jóvenes y quizás a la danza. Y existía también un tercer estilo, un canto funerario que se llamaba buka. Los instrumentos más usados por los beduinos podían ser el misaf, de la familia de la lira, la kasaba, de la familia del ney. Kasaba es un nombre que todavía casi se sigue utilizando. Y el pandero que hablábamos antes, que se llama adaf. Son varios los autores que indican que hasta la llegada de los esclavos y viajeros foráneos estas estructuras no evolucionaron de forma notable y su enriquecimiento se desarrolló gracias a las influencias extranjeras. En su habitual estilo categórico, Julián Rivera señala en su Historia de la música árabe medieval y su influencia en la española que si antes del islamismo se recuerda algún cantor en Arabia, ese es extranjero, como las famosas 10 cantoras, de las cuales 5 eran bizantinas y las otras 5 cantaban canciones de Algira, hoy Algira en Irak. Hago un paréntesis porque lo de las 10 cantoras es una cosa sorprendente que aparece en muchas tradiciones. En el Islam aparece, por ir al tópico, en las 1001 noches están las 10 cantoras, pero es que aparecen en las tradiciones precolombinas de América, aparecen también las 10 cantoras. Es muy frecuente encontrar este número de 10 cantoras, viajeros que se duermen y se despiertan y tienen alrededor 10 musas que les cantan. Lo dejo ahí el tema abierto para que cada uno... Según mantiene Rivera, la propia península arábiga no generó intérpretes ni estilos propios, sino que se nutrió de los elementos de los países vecinos, probablemente gracias a los esclavos importados de Persia, de Siria y de Yemen. Y sería desde allí, desde Arabia, donde estos estilos se difundirían por todo el mundo, probablemente de la mano de la religión. Y así aparecen también brillantes cantantes que revolucionaron la escena de la Meca y de Medina. En esta segunda ciudad, el sabio de origen persa Yunus al-Khatib, en el siglo VIII, escribe varios cancioneros que servirán de base a los famosos sabios al-Musuli y al-Isbahani para sus propios tratados. Y así surge la escuela llamada al-Ghina al-Mutqan, o canto perfecto, que impulsado por los músicos procedentes de la zona de Hiyaz, como Ibn Suraij o Ma'bad, tendría una enorme influencia en las épocas venideras frente a las corrientes bizantinas, persas y etíopes, pese a que con probabilidad eran deudoras de ellas. A través del Kitab al-Ghani, el mencionado libro de las canciones de Abu Farah al-Isfahani, sabemos que el músico de origen persa Naset fue maestro de los mencionados Ibn Suraij y Ma'bad, las grandes figuras de la canción de su tiempo. El primero es citado en el texto como autor de una de las piezas que interpretaron esas 10 cantoras mencionadas. El segundo fue tan querido por los nobles que a su muerte el propio califa al-Walid II Ibn Yazid acompañó personalmente al féretro del cantante. Estos dos grandes músicos compartieron su aprendizaje con dos condiscípulas de excepción, las cantantes Shamila e Isaltomila. Estas dos cantantes, esta última era un dechado de belleza, de distinción, de la que se dice que tenía este nombre por un defecto que le daba una cierta gracia al andar, y se dice que tenía una voz tan redonda y extensa, muy bien proyectada, y dicen que ella fue la que sedujo al pueblo de Medina hacia el arte de la música, ¿no? Shamila, que era esta que estuvo a punto de retirarse por un sueño que había tenido, decían que se reunían todas las virtudes más una simpatía personal que la hacía tremendamente popular, ¿no? Cuentan que durante las peregrinaciones muchos mercaderes de fortuna les confiaban a sus favoritas para que las adiestrasen en el arte del canto, y a su regreso salían a recibirla no ya los personajes principales de la Meca, sino sus propios compañeros músicos como el mencionado Ibn Suraij o su discípulo Al-Gharij. Shamila fue la maestra del citado Ma'bad y también de Malik, uno de los primeros cantores nacidos en Medina, y precisamente de las escuelas de Medina y Meca vinieron a Al-Ándalus las cantoras Ailún, Sarkún y Haifa a la corte de Al-Hakam I de comienzos del siglo IX, y posteriormente Fasel, Alam y Kalam para servir a Abderramán II.
Los esclavos y artistas, tras recibir una educación musical árabe añadida a la propia, desarrollaron un estilo personal que poco a poco se fue perfilando y cobrando señas de identidad. Las ciudades de Medina y de Meca fueron el escenario, probablemente gracias a su riqueza, donde la música árabe dio el gran paso evolutivo que la situó en lo que sería un altísimo nivel de refinamiento. No es extraño, pues, que todo el mundo árabe mantenga unas características musicales interrelacionadas, ya que si bien cada país o cada región ha desarrollado normas y estéticas diferenciadas, las bases de casi todas ellas parten de troncos comunes. Quizás nos llame la atención la falta de datos musicales propiamente dichos, pero no podemos perder de vista que estamos tratando de una disciplina basada en la tradición oral y que la notación es prácticamente inexistente en el mundo árabe antiguo. Tan solo nos han llegado algunas notaciones numéricas que hablan de proporciones musicales o las notaciones propuestas por Al-Kindi. Hay que apuntar que es mucho mayor la relación de los tratados que se citan en las bibliografías medievales que la de aquellos que han llegado hasta nuestros días. Para tener unas referencias claras, señalamos aquí a los más importantes. Ahí tenéis a Al-Kindi, que fallece en el año 874, Al-Farabi, Al-Isfahani, Ibn Senna y, por supuesto, Al-Urmawi en 1294. El ya referido Kitab al-Ghani al-Kabir, el gran libro de las canciones de Al-Isfahani, en el que trabajó nada menos que 50 años, hizo 20 tomos y más de 10.000 páginas. Estamos hablando de una gran enciclopedia. Describe con detalle las biografías de poetas, maestros, cantores, laudistas y brinda detalles sobre el modo y sobre el ritmo de cada canción, pero no facilita ningún ejemplo musical en el sentido estricto del término. Solo el último de los tratadistas citados, Al-Urmawi, escribe sobre el texto de una canción los nombres de las notas, sin especificar su duración. Y eso que al Urmawi se debe la creación de los 17 grados de la escala, que posteriormente se convertirían en los 24 grados de la escala que hoy tiene la totalidad de la música árabe, ¿no? Además, al Urmawi os diré que fue el que diseñó por primera vez en la historia una representación de los ritmos en figuras geométricas, que es algo que nos puede parecer muy evidente, pero que no sucede en Occidente hasta 1987, cuando Shel Gustafsson propone en la Universidad de Oxford esta representación geométrica que te permite entender un ritmo con una sola mirada a una figura geométrica, ¿no? Y no hay que olvidar ya, para terminar, ese es el libro del que hemos hablado varias veces, el Kitab al-Ghani, del libro de las canciones. Pero no hay que olvidar este libro del goce y del provecho de la audición musical de Al-Salahi, escrito probablemente entre los siglos XIII y XIV, que realiza una descripción de 31 instrumentos musicales. Si bien se centra en una valoración moral de cada uno de ellos, para saber si su escucha es prohibida o lícita, la descripción que realiza es bastante detallada. Está depositado en la Biblioteca Nacional de Madrid y traducido por Rosario Mazuela Coll en su tesis doctoral de 1988. La copia de la tesis de Rosario está en el Instituto Hispanoárabe de Cultura. Se puede consultar y la verdad es que es muy interesante, por eso os lo he traído. Desde el punto de vista cosmogónico, la música árabe en general basa sus principios en elementos filosóficos y telúricos que conectan el mundo espiritual y anímico con el plano físico y cotidiano. Desde donde tenemos noticia, la música árabe contempla en un principio 4 modos principales, cada uno unido a una de las cuerdas del antiguo laúd. Cada una estaba teñida de un color. Se relacionaba con uno de los modos básicos y de forma directa con uno de los humores del cuerpo humano y con las fuerzas de la naturaleza. Estas cuerdas eran Bam, que era el La, Matlaz, el Re, Mazna, el Sol y Zir, el Do. Alexis Chotin, en su imprescindible Table de la Musique Marocaine, publicado en los años 40 del siglo XX, presenta un detallado cuadro de interrelaciones bajo el título de El laúd y las armonías de la naturaleza. Este cuadro es para estar viéndolo horas, ¿no? Porque aquí veis que vienen las 4 cuerdas del laúd que os he indicado. Entonces te vienen los ritmos, desde ahí quizás no lo veáis porque está muy así, pero bueno. Los ritmos, cada grupo de ritmos con una de las cuerdas, los signos del zodiaco, Capricornio, Piscis, Libra, Sagitario, tal. Los elementos cósmicos, el agua, la tierra, el aire, el fuego,
los vientos del oeste, del norte, las estaciones del año, los cuartos lunares, los cuartos del día, los humores del cuerpo humano, la flema, la trábilis, la sangre, la bilis, los 4 momentos de la vida, la vejez, la edad madura, las facultades intelectuales, las facultades corporales e incluso las funciones externas sociales, la dulzura, la bondad, la inteligencia, el coraje, etc., ¿no? Lo más inquietante de esta tabla es que, curiosamente, en otras culturas muchas de estas cosas coinciden también, y resulta que el tono de re lo relacionan como se relaciona aquí a todas esas facultades o estas tal, ¿no? Con lo cual se podría hablar muchísimo de la afinación, de las vibraciones, de tal. Esto es materia no para una conferencia, sino para un curso entero de un año, ¿no? Pero es un tema apasionante totalmente, ¿no? En la actualidad, bueno, sí, aquí os iba a enseñar que, siguiendo hablando del laúd, aquí hay una preciosa ornamentación que aparece en un instrumento procedente de la ciudad de Siria, en Alepo, fabricado por el constructor cristiano George Haik en 1914. Así, quizás los que sabéis árabe, pues claro, veréis que en medio de toda esta filigrana de vegetal, aquí, sin embargo, hay unas letras en árabe. Luego aquí volvemos a las filigranas y aquí está el nombre de George Haik, del constructor. Si lo hago así, lo veis con más claridad. Y aquí están los 4 modos fundamentales de la música árabe que dan origen a todos los modos posteriores, ¿no? El ramalmaya, el sika, el masmún y el hijaz. No voy a entrar en solfeo explicando lo que es cada modo porque creo que no viene al caso, ¿no? Pero lo que sí os voy a decir, para que tengamos una idea de la complejidad de la materia, es que el virtuoso laudista iraquí Ahmed Mukhtar, que es uno de los grandes virtuosos y teóricos de la actualidad, dice con respecto a los modos: hay docenas de modos, demasiados para ser listados, especialmente si incluimos los híbridos persas y turcos. Es difícil encontrar una lista definitiva de los maqamat árabes, y aún más difícil es que los libros y tratados estén de acuerdo. Ya es complejo redactar una referencia definitiva en la que se especifique de forma definitiva cuáles maqamat son estrictamente árabes y cuáles son turcos y cuáles persas. También hay muchos maqamat locales usados solo en algunas regiones, pero los maqamat o modos más ampliamente utilizados y conocidos están entre 30 y 40. Hay quien llega a listar hasta 60 modos, ¿no? Trasladándonos ahora al siglo VIII, en la región de Irak, hay que anotar que con la dinastía abasí al poder en el año 750 se vive una época de esplendor y Bagdad llega a convertirse en el centro de todas las artes. Algunos califas abasíes fueron poetas y compositores y convirtieron su época en un espacio único para el desarrollo de la música. Surgió una dinastía de filósofos liderada por Al-Kindi en el siglo IX, que basaba sus teorías en los filósofos griegos, y fue él quien aplicó las ideas neoplatónicas de la armonía universal a la estructura del laúd, añadiéndole una quinta cuerda. Tras Al-Kindi llegarían otros muchos sabios. Finalmente destacaron sin duda Ibrahim al-Musuli, muy relacionado con Ziryab, y su hijo Ishaq, y los califas y músicos compositores como Al-Mutab e Ibrahim al-Mahdi. Entre todos ellos comenzaron a desarrollarse estos 4 modos principales y todas sus ramificaciones. No me quiero detener en eso, pero aquí tenéis un árbol de los modos, en el que hay solamente una de las primeras ramificaciones, digamos. Para que veáis la complejidad, este lo recoge el padre Patrocinio García Barriuso en la música hispano-musulmana en Marruecos, que está tomada del libro Al-Anis al-Mutrib, el compañero del intérprete, del siglo XVIII. Y este otro está incluido en el libro de Javin Hassab Tuma, que os decía que no cita la fuente. No sería menos compleja la interpretación de los ritmos. Por ejemplo, aquí veis las estructuras básicas de los wasen, de los ritmos, que recoge el barón Rodolfo d'Arlanger, que publica en su residencia de Túnez, de Sidi Bou Said, en un libro, un tratado que es la música árabe. Tiene 6 tomos y hay un tomo dedicado solamente a los ritmos, que tiene más de 600 páginas, ¿no? No me quiero adentrar más en esta parte de la materia para poder dar paso a la segunda parte de la charla,
en la que de la mano de diferentes artistas vamos a realizar un recorrido por varios países del mundo árabe. Conociendo la historia de estos artistas, quizás nos acerquemos a comprender más la esencia que anima este enorme fenómeno artístico que hoy conocemos como música árabe. Si quisiéramos abarcar o al menos intentar mostrar un abanico de las músicas que hoy podríamos meter dentro de esta clasificación, tendríamos que ceñirnos en primer lugar a las regiones geográficas y en segundo a los diferentes calendarios y corrientes estéticas. No vamos a dar un listado exhaustivo de los diferentes géneros de cada zona, pues cualquiera de ellos justificaría sobradamente varias conferencias, pero sí intentaremos dar pistas para que, al menos los que estéis interesados, podáis luego tirar de los hilos correspondientes. Afortunadamente hoy tenemos la herramienta de Internet, que es maravillosa, ¿no? Que con coger cualquier pista, cualquier nombre, enseguida vamos a encontrar algo, ¿no? He querido traeros, junto a algunos artistas clásicos y reconocidos, a artistas que desde dentro de la música árabe trabajan en los límites, para intentar vislumbrar así cuál podría ser quizás el futuro o qué es lo que depara este arte. He de confesaros que lo más difícil de esta conferencia ha sido seleccionar un reducido número de intérpretes del inabarcable abanico que conforma todo el calidoscopio, ¿no? Vamos a comenzar por aquello que tenemos más cerca geográfica e históricamente hablando, la música andalusí. El término andalusí es sinónimo de hispano-musulmán o de arábigo-andaluz y ambos se refieren a lo relativo a la permanencia musulmana en la península ibérica desde los albores del siglo VIII, como sabéis, hasta las postrimerías del XV. Es pues una música histórica y viva en la práctica actual. Es una música en evolución por tratarse de transmisión oral. Por supuesto, no es un estilo, es un repertorio concreto, no es una forma de interpretar o de ornamentar, es un repertorio concreto. Se estudia en la actualidad en los conservatorios de las principales ciudades magrebíes y está considerado la música clásica en muchos países magrebíes. La existencia de una estructuración fijada y respetada por todos nos lleva a pensar en una continuidad fiable desde sus orígenes hasta nuestros días, y la sola conservación de esta denominación en los países donde se interpreta delata claramente su origen y la voluntad de su conservación. Aquí tenéis un mapa donde podemos ver las 4 escuelas importantes de la música andalusí que no coinciden exactamente con las fronteras políticas. Tenemos de un lado la tradición del alalá en el norte de Marruecos, digamos que en la parte más Magreb, en la parte más del oeste. Luego está el Garnati, que lo comparten Marruecos y Argelia. En la zona de Marruecos tenemos Oujda y excepcionalmente en Rabat hay una pequeña escuela, pero es excepcional, y en Tel Ibsen, en Argelia, aquí en este círculo que tenéis aquí. Luego tenemos la Saná de Argelia, en el centro del país, y finalmente el Maluf, que digamos parte de la zona de Constantina y ocupa Túnez y Libia también. No llega tan aquí, este círculo es demasiado grande, se quedaría por aquí, en esas zonas, ¿no? Vamos a escuchar solo un fragmento de música andalusí, pero como sé que en Córdoba estáis habituados a oír música andalusí, he querido traer un fragmento muy especial. Dentro de la tradición particular de la escuela marroquí se encuentran las nubas, de las que hemos hablado estos días en un curso sobre el tema. En Marruecos se conservan 11 de las 24 que inicialmente existían. Una nuba es, para entendernos, una especie de sinfonía, por decirlo de alguna manera, que tiene 5 movimientos y que cada uno de esos movimientos está estructurado con una estructura que es común a todas las nubas. Cada nuba completa dura aproximadamente entre 4 y 6 horas, aproximadamente, casi nunca se interpretan completas, como es lógico, ¿no? Pero además de esa tradición existen también unas canciones conocidas por muchísima gente, por el pueblo llano en Marruecos, que se cantan habitualmente en las zahuiyas, en las cofradías religiosas. Vamos a escuchar una muy conocida que lleva por título Turi Diyar Fukayar. Lo más impresionante, y aquí viene lo excepcional, haciendo gala de la habitual tolerancia religiosa marroquí, es que el cantante que hay delante es un rabino judío. Se trata nada menos que de Haim Luk, uno de los cantantes más populares en Marruecos y más querido, ¿no? Que es judío y que además ha vivido en Israel, ha vivido en Estados Unidos y hoy día se le quiere en todo el país. Y además, en este vídeo que vais a ver, hace el esfuerzo de cantarle en dialectar, canta una barguala
dialectal marroquí, que le cuesta un trabajo enorme y lo tiene que llevar apuntado, pero el hombre hace el esfuerzo para poder hacerlo, ¿no? Y además luego canta los mismos textos también en hebreo, dentro de la música andalusí, ¿no? Está acompañado, creo que por la orquesta de Rabat, me ha parecido. Y como veréis, Haim Luke es una persona de una enorme simpatía. رايقة بنشرب منها مي أتريد يا بقير أتريد يا بقير أتعمل سواق عرصاك أتعمل سواق عرصاك الله الله أنت عبيد بصيار أنت عبيد بصيار ميلك حكامة في راسك ميلك حكامة في راسك الله الله أطرد ولا تتغير أطرد ولا تتغير أحط الطيب انفسك أميدك من خمرتنا الخمر قديم الباقي الله السلطان في حضرتنا السلطان في حضرتنا أساقي هو الكتوب أساقي هو الكتوب سامحيني بسيطام ساسين ببوام سامحيني بسيطام ساسين ببو وعصين بعمارك صنقونهم صين بعمارك صنقونهم الله الله פאר וכבוד נותן לי לשמור צהלה ורינה לזכר מלכות קרא לשמש ויזרח אור והתחיל صورة اللبنة الله الله يفيفيا لبابتيني همتيني عدور مقليني هالليلة ليني يفيفيا لبابتيني همتيني عدور مقليني هالليلة ليني. Diré que esta sana que está cantando ahora mismo, ya lo corto porque en algún momento hay que cortarlo. Esa sana que está tan tara, tan tara, tan tarara, es una sana que en Marruecos, o sea, en una sala como esta, si empieza a cantar uno, a los 5 minutos lo está cantando todo el mundo. La conoce todo el mundo, pertenece a la Nueva Istiklal, lo cual quiere decir que la música clásica marroquí está absolutamente impregnada en el pueblo. Es una cosa que la gente ha nacido con ella, la lleva en la sangre, y hay una docena de sanás que son de canciones que son absolutamente, forman parte de la cultura tradicional, ¿no? Bueno, con todo mi dolor de dejar la música andalusí a un lado, hemos comenzado por los contrastes enseñando a Haim Luke cantando música andalusí y por las orillas, ¿no? Yo voy a dejaros que escuchéis ahora primero la música para que seáis vosotros los que dibujéis la posible escena de esta música, ¿no?
esta mujer? Sor Marie Queirós. Ah, por eso casi era Feiruz, casi. Es Sor Marie Queirós acompañada del ensamble de la P en uno de sus discos de cantos maronitas. Como podéis ver, es una monja de la tradición cristiana, de las muchas que viven en el Líbano, cuya lengua natural y cuya cultura natural es árabe, y que tiene conquistadas a las audiencias de medio mundo cantando un mensaje cristiano desde unos parámetros estéticos que a cualquier oyente no avisado le sonarían a música árabe. Como vemos, no todas las manifestaciones culturales árabes son necesariamente musulmanes. Por eso os traigo este ejemplo, ¿no? Sor Marie Queirós nació en Deir el-Ahmar, muy cerca de las famosas ruinas de Baalbek, en el Líbano. Es miembro de la Congregación de Hermanas de San Basilio, una orden cristiana maronita. Esta tradición, como sabéis, debe su nombre a un monje sirio del siglo VI, San Marón, y en la actualidad tiene unos 3 millones de fieles repartidos por todo el mundo, que conserva su ritualidad propia. Sor Marie Queirós, además de haber dedicado su vida a la religión, es doctora en musicología y antropología por la Universidad de la Sorbona y ha estudiado las músicas del primer cristianismo con Marcel Pérez. Es sorprendente, yo os aconsejo que si tenéis oportunidad de verla, de vez en cuando viene a España, es impresionante verla cantar, porque además es una mujer enormemente hermosa, es muy guapa y se cuida muy mucho en la gestualidad, con lo que ver a Sor Marie Queirós está muy estática y con esa voz tan maravillosa que tiene es un espectáculo absolutamente arrebatador, ¿no? Y desde el Líbano vamos a pasar a la vecina Siria, tan tristemente nombrada en estos días, porque las veladas musicales son una práctica totalmente típica del mundo árabe. Las puedes encontrar en las tiendas de los campamentos del desierto, hasta las habitaciones de los hoteles de lujo del Cairo, en un modesto piso de las afueras de Damasco, en la trasera de un taller en Bagdad, en cualquier sitio. Pero si en algún sitio se ha mantenido su esencia de estas sesiones domésticas, ese sitio es, sin duda, Alepo, la ciudad de la música siria. En las casas burguesas de Alepo, fijaros la importancia que tenía que el arquitecto contaba hasta principios del siglo XX con un escenario situado en la parte más fresca del patio, esta elevación que veis aquí, donde al igual que en los cafés ajardinados, los músicos se reunían y lo siguen haciendo para interpretar la maravillosa wasla o suite de música alepina que incluyen las muashajas andalusíes. En el invierno la reunión pasaba al interior de la casa, donde había un estrado bajo una pequeña cúpula con muy buen sonido diseñado para ello y por lo general en un piso superior para poder gozar de la luz del atardecer y del paisaje de los minaretes a la hora del muezín, ¿no? Vamos a escuchar algo de esta música que se practica en estas mansiones alepinas, que son verdaderos paraísos musicales, y que nadie espere un sonido maravilloso, ni unos ritmos vertiginosos, ni grandes espacios sonoros. Vamos a entrar en una reunión de amigos tras la jornada del trabajo. Es una reunión de serenidad y de una mesura muy dulce, pero muy apasionada. Ahí tenéis los nombres de los intérpretes. Tenéis que perdonar que vaya cortando tan rápido, pero no me queda otro remedio. Yo os puedo decir que este salón que vemos aquí es un salón bastante amplio, pero yo he asistido a algunas de estas sesiones en lugares verdaderamente inverosímiles. O sea,
muy pequeños, ¿no? Y lo mejor de todo es cuando estás reunidos 6 u 8 personas, músicos, amigos, todos apiñados, no hay problema, todo el mundo se ajusta, siéntate aquí, y de repente aparece ya la señora de la casa con una bandeja llena de tés y de pasteles que dices, pero bueno, esto todo se acopla, hay muy buena amistad, hay muy buen cariño y enseguida todo el mundo se acopla a ello, ¿no? De esta música tan íntima y tan doméstica vamos a pasar otra vez al Magreb para cambiar de estilo radicalmente con una música visceral que surge en la primera mitad del siglo XX y que desde Argelia se extiende por toda Europa. Se trata del rai. No vamos a entrar aquí en la interminable nómina de músicos actuales que forman este estilo, pero aquí tenéis un listado que recoge algunos de ellos, ¿no? Solo vamos a hablar de sus dos figuras raíces. Imprescindible es hablar de esa figura incomparable que fue y será Sheikha Rimiti, la matriarca del rey argelino, que compartió su título con Sheikh Hamada, el patriarca del rai para muchos. El rai es un estilo musical que une raíces argelinas con los esquemas, actualmente ya con los esquemas del pop europeo. Nace en los suburbios de Orán y recoge en segundas y terceras generaciones de migrantes árabes en Europa, principalmente en Francia. El estilo surge del término rai, que significa opinión o punto de vista, parecer quizás, y habitualmente los temas comienzan con el tradicional ya rai, que quiere decir algo así como a mi forma de ver o en mi reflexión, mi entendimiento, ¿no? Pero vamos a centrarnos brevemente en la figura de esta mujer trascendental. El 15 de mayo de 2006, en París, a los 83 años de edad, víctima de un infarto, fallece el símbolo de toda una cultura mestiza y heterodoxa. Rimiti, cuyo nombre real era Sadia al-Gisania, Alegría, había nacido en 1923 en la localidad de Tesala, en un pequeño pueblo al oeste de Argelia. Comenzó a cantar muy joven en los cafés para poder sobrevivir y desde entonces fue vigilada de cerca por las autoridades, ya que entre sus estribillos populares y festivos siempre había un hueco para criticar la hipocresía social, el machismo, la política, etc. Con el tiempo Rimiti se convirtió en la gran leyenda viva de la cual los jóvenes cantantes del rai se declaran hoy deudores, debiéndole su libertad de expresión y de lenguaje. Es venerada y versionada hoy por los grupos de rap arabo-franceses debido a su lenguaje directo y a la temática de sus canciones, los problemas de la vida diaria, los placeres carnales, etc., la amistad, la guerra. Y a pesar de su analfabetismo declarado, compuso más de 200 canciones. Habiendo sido censurada por los distintos estamentos políticos, su voz nunca fue acallada desde que en 1952 publicase su primer disco, Sheikha Remetets Reliciana, que incluía la canción Arrai Arrai. En 1970, que aquí viene la parte desconocida de la vida de Rimiti, sufrió un terrible accidente de coche que la dejó 21 días en coma y en el que fallecieron 3 de sus músicos. Tras una lenta recuperación, realizó su peregrinación a la Meca y su vida cambió por completo. A sus 50 años dejó de beber y de fumar, se preparó para convertirse en la década de los 80 no ya en la madre del rai, sino en la abuela del rai y en plena forma. Vamos a escuchar y a ver a Rimiti en un breve vídeo que yo, después de verlo un par de veces, me he dado cuenta que lo que suena no es exactamente lo que se ve, pero está muy bien montado. De todas maneras, yo os lo he traído porque ya me parecía que... Vaya, no quiere. وصيت العود يا ميان همشي وحتى يا خيمة المال يا حبيبي يا عندي مريرة مش بالواية تحذر حتى يا خيمة المال
pensando en retirarse, grabó en Estados Unidos el álbum Sidi Mansour, junto con una veintena de músicos de diferente procedencia, entre los que destacaban nombres como Robert Fripp, Freya de Red Hot Chili Peppers, músicos del pop, del rock, de los músicos más heterodoxos. El resultado fue un disco sorprendente, arrebatador, vital, alegre, abierto a diferentes influencias, que, a pesar de ella, que nunca le gustó mucho, colocó a Rimiti en la cabeza de las listas de culto de las músicas del mundo, devolviéndole a la actualidad y llevándola a encabezar las carteleras de los más importantes festivales. En sus 50 años de carrera, Rimiti grabó 400 discos, publicados principalmente en cassette, unos 300 singles y alrededor de 50 discos en 78 discos de pizarra. En la actualidad se encuentran una veintena de CDs disponibles, incluido su último trabajo, Anta Gudami, editado en el 2006. No vamos a abandonar a Rimiti sin haber escuchado algo de este disco que le llevó a las listas de todo el mundo, el Sidi Mansour, el célebre Array Array que había sacado al principio, versionado 40 años después. Su habitual grupo de un par de neis, un tar y una darbuka, como hemos visto, se ve sustituido por algo parecido a una poderosísima banda de rhythm and blues. Bueno, no podemos seguir adelante sin tocar en esos márgenes que estamos tocando de forma rápida la música turca. Podemos estar hablando horas no solo de la historia de la música turca, sino de la influencia que ha ejercido sobre Occidente. Pero puestos a escoger, vamos a hacerlo con un artista actual, Omar Faruk Tekbilek. La pregunta es, ¿pero la música turca es música árabe? Tienen troncos comunes. Desde el punto de vista técnico, los modos, los ritmos son árabes. Es otro lenguaje, es otra cultura, pero están dentro de, sobre todo, de un sentir que pertenece a un árbol común, ¿no? Omar Faruk Tekbilek es un músico religioso, un virtuoso del ney, del santur, del sad, del ud, de la percusión, que canta con una sensibilidad única. Faruk se instaló en Nueva York en 1976 y gracias a ello sus trabajos discográficos han contado siempre con el mejor sonido. Su primer disco lo realizó en el 88 junto al productor Brian Kane para el Metropolitan Museum de Nueva York. Se trataba de la banda sonora de un documental sobre Solimán el Magnífico. En la actualidad, Faruk es uno de los más grandes intérpretes turcos, respetado y elogiado tanto en Oriente como en Occidente. Vamos a escuchar un tema precioso titulado Oglan Boyun, perteneciente a uno de sus primeros discos, el Fire Dance. Su contagiosa alegría le valió el éxito en todos los círculos de músicas del mundo. Ahora vosotros profundizar.
Yo os quiero hablar ahora de prácticamente el proyecto escénico más maravilloso que ha dado la última década en el mundo árabe. El autor y director de escena Fadel Yassiri comenzó a crear este proyecto, dice, hace casi 20 años, a partir de los cantos de las cofradías sufís de su país natal, Túnez. El título es Hadra, que quiere decir algo así como la presencia en árabe. El escenario reúne a 24 cantantes y a otros tantos percusionistas, 20 fukara, que realizan las danzas y los movimientos de las cofradías. Los textos recogen poemas del mundo sufí pertenecientes a una amplia época entre los siglos XII y XVII. Vamos a escuchar el tema con el que se abre el disco. Se llama Invocación, el tema. Podéis tomar nota de la página web que aparece en la pantalla, donde podréis ver algunos fragmentos del espectáculo. الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح El trance corto porque me gustaría también enseñaros un vídeo impresionante. Como este podéis encontrar varios en YouTube. Esperad que me he hecho alguna. Un momento. Vaya, hombre. Es que no arranca el vídeo por alguna razón. No va a poder ser. Os voy a poner solo la música porque el vídeo parece que no quiere arrancar. Pues me niego rotundamente. No, vamos a buscarle ahora mismo en mi ordenador. ¿Cómo que no? ¿Esto qué es? La rebeldía de las máquinas. A ver, ¿dónde está Hadra? El 12 Hadra Zawiya. Este, vamos a verlo inmediatamente. Empieza ahí. Para que este año lo traigan al festival, aunque sea el Festival de la Guitarra o algo. Bueno, vamos a terminar ya y lo vamos a terminar en Egipto. Por el camino nos hemos dejado la música de Irán, la de Afganistán, la de Libia, la del Yemen y tantas otras que individualmente necesitarían una conferencia de varias horas. Artistas como Feiruz, Anwar Brahim, Nusrat Fateh Ali Khan, Rabi Abdul Jalili, un interminable, etcétera.
Esperemos que así tenemos la oportunidad de vernos en una próxima ocasión y hacer una segunda parte, inshallah. Terminaremos, decía, en Egipto porque es uno de los países de gran influencia en el mundo árabe y porque además allí se dio uno de los fenómenos musicales más importantes del siglo XX. Ya habréis adivinado, por supuesto, que se trata de Kulthum. Es la única artista que puede cerrar un recorrido tan breve como el que hemos hecho sin despertar celos ni susceptibilidades. Conocida también como Sa'idat al-Ghina al-Arabi, la gran dama de la canción árabe, o Kaukab Asharq, el gran astro de Oriente, su nombre real era Fátima Ibrahim al-Batahi, procedía de una familia humilde asentada en una zona rural en la aldea de Tamay as-Sahira, en el noreste del Cairo. Nació alrededor de 1904, nunca se ha sabido exactamente la fecha, y falleció en 1975. La profesora americana Virginia Danielson, especialista en la vida de Kulthum, que ha publicado una biografía de la cantante, en un esfuerzo por intentar mostrar a sus compatriotas las dimensiones de la estrella, escribía las siguientes palabras. Siempre lo traigo porque me parece muy curiosa la mirada de una americana así hacia Kulthum, ¿no? Decía: imagínense una cantante con el virtuosismo de Joan Sutherland y de Ella Fitzgerald, el don de gentes de Eleanor Roosevelt y la audiencia de Elvis Presley. Tendrán delante a Kulthum, la cantante más lograda de este siglo en el mundo árabe. La periodista americana, la verdad es que se quedaba corta, porque sería más exacto señalar que ninguna cultura del mundo tiene una artista que identifique a sus miembros de un extremo a otro de la tierra, sin distinción de edad ni procedencia, como la tienen 1.200 millones de árabes en la figura de Kulthum. Es adorada por el pueblo, querida por los gobernantes y venerada por los intelectuales. En su biografía se mezcla la leyenda y la historia constantemente, desde su nacimiento, cuya fecha exacta nunca se ha sabido, hasta su funeral en 1975, del que se ha dicho que asistieron hasta 5 millones de personas. Aunque exageren en la mitad y sean 2,5 millones, yo creo que ya está bastante bien. Dicen que el féretro no pudo alcanzar finalmente en esos brazos que va oficiales, sino que llegó al final hasta la tumba de mano en mano entre las manos del pueblo, ¿no? Cuentan. Lo cierto es que Kulthum fue la gran diva de la canción árabe. Decía el actor Omar Sharif que para cualquier árabe un día en el que al menos no escucha una canción de Kulthum es un día perdido, ¿no? Y lo cierto es que esto no es difícil de conseguir si estás en el mundo árabe, porque yo me he encontrado la música de Kulthum desde los taxis de los países más remotos hasta el hotel de lujo más importante de tal, una trastienda, en todas partes, es impresionante, ¿no? La voz de Kulthum ha sintetizado todo el sentimiento de un pueblo plural pero hermanado en la belleza. En sus escalas la cantante habla sin palabras tanto de las más antiguas historias de amor como de los paisajes y de las reflexiones del alma humana en soledad. Nadie queda indiferente ante esa imagen hierática, parapetada tras sus gafas negras, inmóvil como una estatua, sin concesiones a la frivolidad de ninguna clase. Cualquier melodía en su voz trasciende el tiempo y llama por su nombre a todos y a cada uno de los oyentes, como si entendiese y compartiese todas y cada una de tus cuitas. En su voz las melodías de Mohamed Abdel Wahab encontraron el hogar perfecto. Nadie como ella cantó las canciones de Riyad el Sonbati o de Zakaria Ahmed. El criterio estético de aquella generación tomó los elementos tradicionales para proyectarlos hacia un futuro intemporal pero tangible. No os voy a cansar aquí con sus datos biográficos ni con las leyendas de todos los géneros que la adjudicaron en vida. Solo os diré que yo, que he tenido la fortuna de compartir varias veces el escenario con la troupe de Kulthum, la orquesta Kulthum, que sigue en directo, en la actualidad, para mantener el repertorio de las 280 canciones que cantaba la orquesta Kulthum con ella, llevan 3 cantantes de primera para poder cantar todo el repertorio en toda su extensión, ¿no? A lo largo de su carrera, Kulthum vendió más de 200 millones de discos. Vamos a escuchar y a ver, a modo de homenaje, la arrebatadora voz de Kulthum viendo uno de sus clásicos, Wadaret al-Ayam, grabada en 1970. A ver si este sí nos ayuda, ¿no?
Sí os puedo decir que si tenéis la oportunidad de visitar El Cairo, no dejéis de visitar el Museo de Kulsum, que no está en los circuitos turísticos, es muy poco conocido y verdaderamente es una especie de quesera en la cual puedes tener un contacto. Están sus trajes, están todos sus objetos personales, las máquinas con las que se grababa sus magnetofones, en fin, es un lugar precioso, ¿no? Me gustaría haber logrado al menos excitar vuestra curiosidad más que haberos facilitado simplemente una lista de datos y de nombres, y ante la pregunta ¿qué es la música árabe? Podríamos responder con un texto muy breve del manuscrito que recoge las poesías de las nubas andalusíes, el manuscrito conocido como el Cancionero de Al-Haik, que está fechado en el siglo XVII. En gran parte de los médicos predomina la teoría de que la buena voz penetra en el cuerpo, tranquiliza el corazón y se estremecen los miembros, y que todas las cosas fatigan al cuerpo salvo la música, que no fatiga al cuerpo ni a sus miembros, por ser descanso del alma, primavera del corazón, distracción del afligido, entretenimiento del solitario y viático del viajero, debido al efecto que produce la voz hermosa sobre el cuerpo, invadiéndolo todo. Dios no creó nada que influyera más sobre el corazón de las personas, ni que más subyugara a los sentidos que la buena voz, sobre todo si viene de un rostro hermoso, y no le está permitido a ningún creyente reprochar a quien se sienta atraído por la voz, puesto que emana de la dulzura y de la sutileza del alma, y del equilibrio del temperamento, y no puede negarlo sino el terco de carácter y el perturbado de mente. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Sí.